¿Alguna vez has sentido que la culpa es como una sombra que te sigue a todas partes? Esa voz interior que susurra, no eres suficiente, no mereces ser perdonado. La culpa puede ser una prisión invisible, una cadena que nos ata al pasado y nos impide avanzar. Pero, ¿y si te dijera que hay una salida? ¿Y si te dijera que el perdón de Dios es tan poderoso que puede transformar incluso las culpas más profundas en historias de redención? Hoy vamos a explorar un misterio que ha cambiado vidas a lo largo de la historia, el perdón de Dios. No es un perdón cualquiera, es un perdón que no solo borra tus errores, sino que también te da una nueva identidad. Un perdón que no se conforma con limpiar tu pasado, sino que te prepara para un futuro lleno de propósito. Imagina esto. Tienes en tus manos un libro lleno de páginas oscuras, manchadas por tus errores. Pero Dios no ve solo esas páginas, Él ve la historia completa. Y con su perdón, Él escribe un nuevo capítulo, uno donde la culpa ya no tiene poder sobre ti. Pero antes de comenzar, quiero hacerte una pregunta. ¿Estás listo para dejar atrás la culpa y abrazar el perdón que Dios tiene para ti? Si tu respuesta es sí, escribe en los comentarios, libérame Dios. Este simple acto no solo te ayudará a comprometerte con el proceso, sino que también inspirará a otros a hacer lo mismo. Además, si este mensaje resuena en tu corazón, no olvides dar like y suscribirte al canal. Al hacerlo, estás ayudando a difundir el mensaje de la gracia de Dios y apoyando este ministerio para que podamos seguir creando contenido que transforme vidas. Y recuerda, al final del video compartiré un versículo que podría ser la clave para desbloquear una bendición en tu vida. Así que no te vayas, porque este mensaje podría cambiar todo. La culpa como prisión invisible. La culpa es una de las emociones más paralizantes que podemos experimentar. Es como una sombra que nos sigue a todas partes, incluso cuando intentamos escapar de ella. Puede manifestarse de muchas maneras: un nudo en el estómago que no se deshace, una voz interior que nos acusa constantemente, o incluso una sensación de vacío que no podemos explicar. Pero, ¿de dónde viene esta culpa? ¿Es realmente nuestra o es una carga que hemos permitido que otros nos impongan? En la Biblia encontramos un ejemplo poderoso en la historia de Pedro. Después de negar a Jesús 3 veces, Pedro se sintió abrumado por la culpa. Imagina su dolor al recordar las palabras de Jesús. Antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Mateo 26:75. Pedro lloró amargamente, sintiendo el peso de su traición. Pero la historia no termina ahí. Después de su resurrección, Jesús buscó a Pedro y le dio una oportunidad para ser restaurado. En Juan 21:15-17, Jesús le preguntó 3 veces, ¿me amas? Y cada vez que Pedro respondía, Jesús le decía, apacienta mis ovejas. Este acto de perdón no solo liberó a Pedro de su culpa, sino que también lo preparó para cumplir su propósito. La culpa puede ser una prisión, pero el perdón de Dios es la llave que abre la puerta. Cuando permitimos que Dios nos perdone, estamos eligiendo dejar atrás el pasado y abrazar un futuro lleno de esperanza. Pero, ¿por qué la culpa tiene tanto poder sobre nosotros? En muchos casos, la culpa no proviene de Dios, sino de nuestras propias expectativas o de las expectativas de los demás. A veces nos aferramos a errores del pasado, creyendo que no merecemos ser perdonados. Otras veces permitimos que las opiniones de los demás nos definan, cargando con culpas que no nos pertenecen. En Romanos 8:1, Pablo escribe, ahora, pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Este versículo nos recuerda que en Cristo ya no estamos condenados por nuestros errores. La culpa ya no tiene poder sobre nosotros,
porque el perdón de Dios nos ha liberado. Pero, ¿cómo podemos liberarnos de la culpa que nos atormenta? El primer paso es reconocer que la culpa no tiene la última palabra. Dios ya ha pagado el precio por nuestros errores a través de la muerte y resurrección de Jesús. Cuando aceptamos este regalo, estamos eligiendo vivir en la libertad que Cristo nos ofrece. En la historia de David encontramos otro ejemplo poderoso. Después de cometer adulterio con Betsabé y ordenar la muerte de su esposo, David se sintió abrumado por la culpa. En Salmos 51 vemos su clamor a Dios. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Dios no solo perdonó a David, sino que también lo restauró y lo usó para cumplir su propósito. Esta historia nos muestra que, no importa cuán grande sea nuestro error, el perdón de Dios es más grande. El perdón de Dios, más allá de nuestros errores. El perdón de Dios no es como el perdón humano. No está limitado por nuestras expectativas o condiciones. Es un perdón que va más allá de nuestros errores, que nos alcanza en nuestro punto más bajo y nos levanta con un amor incondicional. Es como un río que fluye sin cesar, lavando cada mancha, sanando cada herida y restaurando cada parte de nuestro ser. Pero, ¿cómo podemos comprender algo tan vasto, tan profundo, tan transformador? En la Biblia encontramos un ejemplo impresionante de este perdón en la historia de la mujer adúltera. Juan 8, 1, 11. Los fariseos la llevaron ante Jesús, listos para apedrearla según la ley. Pero Jesús, en lugar de condenarla, se inclinó y escribió en el suelo. Luego les dijo: El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Uno por uno, los acusadores se fueron, hasta que solo quedaron Jesús y la mujer. Entonces él le dijo: Ni yo te condeno, vete y no peques más. Este relato nos muestra que el perdón de Dios no solo nos absuelve de la culpa, sino que también nos da una nueva oportunidad para vivir de manera diferente. No es un perdón que nos deja en el mismo lugar. Es un perdón que nos impulsa hacia adelante, hacia una vida de propósito y plenitud. Pero, ¿qué hace que el perdón de Dios sea tan único? En primer lugar, es un perdón que no depende de nuestros méritos. No importa cuán grande sea nuestro error, el amor de Dios es más grande. En Romanos 5:8, Pablo escribe: Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Este versículo nos recuerda que el perdón de Dios no es algo que ganamos, es un regalo que recibimos por gracia. En segundo lugar, el perdón de Dios es transformador. No solo nos libera de la culpa, sino que también nos da una nueva identidad. En 2 Corintios 5:17 leemos: De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Este versículo nos muestra que en Cristo ya no estamos definidos por nuestros errores. Somos nuevas criaturas, llenas de propósito y potencial. Pero, ¿cómo podemos experimentar este perdón en nuestra vida diaria? El primer paso es reconocer que la culpa no tiene la última palabra. Dios ya ha pagado el precio por nuestros errores a través de la muerte y resurrección de Jesús. Cuando aceptamos este regalo, estamos eligiendo vivir en la libertad que Cristo nos ofrece. En la historia de Zaqueo, Lucas 19:1-10, vemos otro ejemplo poderoso del perdón transformador de Dios. Zaqueo era un recaudador de impuestos, conocido por su deshonestidad. Pero cuando Jesús lo llamó y entró en su casa, Zaqueo experimentó un cambio radical. Prometió devolver 4 veces lo que había robado y dar la mitad de sus bienes a los pobres.
Este acto de arrepentimiento no fue motivado por la culpa, sino por la gracia que había recibido. Este relato nos muestra que el perdón de Dios no solo nos libera de la culpa, sino que también nos motiva a vivir de manera diferente. Es un perdón que nos inspira a hacer lo correcto, no por obligación, sino por gratitud. Pero ¿qué pasa cuando nos cuesta perdonarnos a nosotros mismos? A veces, el mayor obstáculo para experimentar el perdón de Dios no es Él, sino nosotros. Nos aferramos a nuestros errores, creyendo que no merecemos ser perdonados. Pero la verdad es que el perdón de Dios no depende de nuestra mereceduría, depende de su amor incondicional. En 1 Juan 1:9 leemos: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Este versículo nos recuerda que el perdón de Dios está disponible para todos, sin excepción. No importa cuán grande sea nuestro error, su gracia es suficiente. Historias de redención, de la culpa a la gracia. La Biblia está llena de historias que muestran cómo el perdón de Dios transforma vidas. Estas narrativas no son solo relatos del pasado, son espejos que reflejan la gracia divina y nos enseñan cómo podemos experimentar esa misma transformación en nuestras propias vidas. Hoy vamos a sumergirnos en algunas de estas historias para descubrir cómo el perdón de Dios puede llevarnos de la culpa a la gracia, de la oscuridad a la luz y de la desesperación a la esperanza. Una de las historias más impactantes es la de David y Betsabé. David, un hombre según el corazón de Dios, cometió un grave error: adulterio con Betsabé y el asesinato de su esposo, Urías. Cuando el profeta Natán lo confrontó, David no intentó justificarse, en cambio, se arrepintió profundamente. En Salmos 51 vemos su clamor a Dios: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Este salmo no es solo una oración de arrepentimiento, es un testimonio del poder transformador del perdón de Dios. A pesar de la gravedad de sus pecados, David no fue rechazado. Dios lo perdonó y lo restauró, permitiéndole continuar su reinado y cumplir su propósito. Esta historia nos muestra que, no importa cuán grande sea nuestro error, el perdón de Dios es más grande. Pero la redención no se detiene en el perdón. Después de ser perdonado, David no volvió a ser el mismo. Su encuentro con la gracia de Dios lo llevó a vivir con mayor humildad y dependencia de Él. Aunque las consecuencias de sus acciones lo persiguieron, David aprendió a confiar en la misericordia de Dios en cada paso del camino. Otra historia poderosa es la de Pablo, quien antes de su conversión era conocido como Saulo, un perseguidor de los cristianos. Saulo creía que estaba sirviendo a Dios al perseguir a los seguidores de Jesús, pero en el camino a Damasco tuvo un encuentro transformador con Cristo. Una luz brillante lo cegó, y una voz le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Hechos 9:4. Este encuentro cambió todo. Saulo, quien más tarde se convirtió en Pablo, no solo fue perdonado, sino que también fue llamado a ser un instrumento de Dios para llevar el Evangelio a las naciones. Su historia nos muestra que el perdón de Dios no solo nos libera de la culpa, sino que también nos da un nuevo propósito. Pero, ¿qué tienen en común estas historias? En 1906, en primer lugar, ambas muestran que el perdón de Dios no depende de nuestra mereceduría. David y Pablo no merecían ser perdonados, pero Dios, en su infinita misericordia, les extendió su gracia. En segundo lugar, ambas historias nos enseñan que el perdón de Dios no es el final, es el comienzo de una nueva vida llena de propósito y significado. En nuestra vida diaria podemos vernos reflejados en estas historias.
Tal vez hayamos cometido errores que nos llenan de culpa, o quizás nos sintamos atrapados en patrones de comportamiento que nos alejan de Dios. Pero estas historias nos recuerdan que el perdón de Dios está disponible para todos, sin excepción. En Lucas 15, Jesús cuenta la parábola del Hijo Pródigo, otra historia poderosa de redención. Un joven pidió su herencia a su padre, la malgastó en una vida de pecado y finalmente terminó en la miseria. Cuando regresó a casa, esperaba ser rechazado, pero en lugar de eso, su padre lo recibió con los brazos abiertos y celebró su regreso. Esta parábola nos muestra que el perdón de Dios no tiene límites. No importa cuán lejos hayamos ido, Él siempre está dispuesto a recibirnos de vuelta. Pero el perdón no solo nos restaura, también nos da una nueva identidad. El hijo pródigo no volvió a ser un sirviente, fue restaurado como hijo. En nuestras vidas, el perdón de Dios nos permite dejar atrás la culpa y abrazar nuestra verdadera identidad como hijos e hijas de Dios. Nos libera de las cadenas del pasado y nos da la libertad de vivir en plenitud. Cómo el perdón de Dios transforma nuestras relaciones. El perdón de Dios no solo tiene el poder de transformar nuestras vidas individuales, también puede sanar y restaurar nuestras relaciones. En un mundo donde las heridas emocionales, los malentendidos y las traiciones son comunes, el perdón se convierte en un puente que nos permite reconectar con los demás de una manera profunda y significativa. Pero, ¿cómo funciona este proceso? ¿Cómo podemos aplicar el perdón de Dios en nuestras relaciones para construir puentes donde antes había muros? Hoy vamos a explorar este tema y descubrir cómo el perdón puede ser una herramienta poderosa para la reconciliación y la restauración. En Mateo 18, 21, 22, Pedro le preguntó a Jesús: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7 veces? Jesús le respondió: No te digo hasta 7 veces, sino aún hasta 70 veces 7. Esta respuesta no solo nos muestra la importancia del perdón, sino también su poder transformador. El perdón no es un acto único, es un estilo de vida que nos permite mantener relaciones saludables y amorosas, incluso en medio de las dificultades. Pero ¿cómo podemos aplicar este principio en nuestras relaciones? El primer paso es reconocer que el perdón no es solo sobre el otro, es sobre nosotros. Cuando perdonamos, estamos eligiendo liberarnos del resentimiento y la amargura que pueden estar impidiendo nuestra felicidad y nuestra conexión con los demás. En Efesios 4:32, Pablo escribe: Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Este versículo nos recuerda que el perdón no es opcional, es un mandato de Dios. Y cuando perdonamos, estamos reflejando el amor y la gracia que Dios nos ha mostrado a nosotros. Un ejemplo poderoso de esto se encuentra en la historia de José y sus hermanos. Después de que José fue vendido como esclavo por sus propios hermanos, pasó años en Egipto, donde finalmente se convirtió en una figura poderosa. Cuando sus hermanos llegaron a Egipto en busca de comida, José tuvo la oportunidad de vengarse, pero en lugar de eso, les dijo: Vosotros pensasteis hacerme mal, pero Dios lo encaminó para bien, para hacer lo que vemos hoy, mantener con vida a mucho. Pueblo, Génesis 50:20. José entendió que el perdón no era solo sobre sus hermanos, era sobre el plan de Dios para su vida. Al perdonar, José no solo restauró su relación con sus hermanos, sino que también se convirtió en un canal de bendición para toda una nación. Este principio sigue siendo válido hoy.
Cuando perdonamos, no solo estamos obedeciendo a Dios, estamos abriendo la puerta para que Él obre en nuestras vidas y en nuestras relaciones de maneras que no podemos comprender. El perdón es como un interruptor que enciende la luz en una habitación oscura. De repente, todo se vuelve claro y podemos ver el camino hacia la reconciliación. Pero, ¿cómo podemos practicar el perdón en nuestras relaciones? El primer paso es reconocer la necesidad de perdonar. Esto puede ser difícil, especialmente si el dolor es profundo. Pero es importante recordar que el perdón no es un sentimiento, es una decisión. No tienes que sentirte bien para perdonar, solo tienes que estar dispuesto a dejar ir el resentimiento y confiar en que Dios hará justicia. El segundo paso es orar por aquellos que te han ofendido. Jesús nos enseñó a orar por nuestros enemigos y bendecir a quienes nos maldicen. Mateo 5:44. Esto no es fácil, pero es una parte crucial del proceso de perdón. Cuando oramos por quienes nos han herido, estamos liberando el poder de Dios en nuestras vidas y en las vidas de ellos. El tercer paso es buscar la reconciliación. En Mateo 5:23-24, Jesús dice: «Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda». Este versículo nos recuerda que la reconciliación es una parte importante de nuestra relación con Dios. Cuando buscamos restaurar nuestras relaciones, estamos honrando a Dios y reflejando su amor al mundo. Finalmente, el perdón nos permite construir relaciones más fuertes y saludables. Cuando perdonamos, estamos eligiendo amar a pesar de las imperfecciones y las dificultades. Y este tipo de amor tiene el poder de transformar no solo nuestras relaciones, sino también nuestras vidas. El perdón de Dios, como herramienta para enfrentar desafíos y pruebas. La vida está llena de desafíos y pruebas que pueden dejarnos sintiéndonos heridos, traicionados y abrumados. En medio de estas dificultades, el perdón puede parecer una opción poco atractiva o incluso imposible. Sin embargo, es precisamente en estos momentos cuando el perdón se convierte en una de las herramientas más poderosas que tenemos a nuestra disposición. No solo nos ayuda a liberarnos del peso del resentimiento, sino que también nos fortalece para enfrentar las adversidades con gracia y resiliencia. Pero, ¿cómo funciona esto en la práctica? ¿Cómo podemos usar el perdón como un arma espiritual en medio de las pruebas? Hoy vamos a explorar este tema y descubrir cómo el perdón puede transformar nuestra perspectiva y nuestra capacidad para superar los desafíos de la vida. En Romanos 8:28, Pablo escribe: «Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados». Este versículo nos recuerda que, incluso en las situaciones más difíciles, Dios está trabajando para nuestro bien. Pero para ver esta verdad, necesitamos liberarnos de la amargura y el resentimiento que pueden nublar nuestra visión. El perdón nos permite ver más allá de las circunstancias inmediatas y confiar en que Dios tiene un plan mayor. Un ejemplo poderoso de esto se encuentra en la vida de Job. Job perdió todo: sus hijos, sus posesiones y su salud. En medio de su sufrimiento, sus amigos lo acusaron de haber pecado, y su esposa le sugirió que maldijera a Dios y muriera. Pero Job eligió una respuesta diferente. Aunque luchó con preguntas y dudas, nunca dejó de confiar en Dios. Y al final, no solo fue restaurado, sino que también recibió una comprensión más profunda de la soberanía y el amor de Dios. La historia de Job nos enseña que el perdón no es solo sobre perdonar a las personas, también es sobre perdonar las circunstancias y confiar en que Dios está en control.
Cuando enfrentamos pruebas, es fácil culpar a otros o incluso a Dios por lo que está sucediendo, pero el perdón nos permite soltar esa culpa y enfocarnos en la fidelidad de Dios, incluso cuando no entendemos lo que está pasando. Además, el perdón nos ayuda a mantener nuestra paz interior en medio de la tormenta. En Juan 14:27, Jesús dice: «La paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo os la doy». Esta paz no depende de las circunstancias externas, es un regalo de Dios que solo podemos experimentar cuando estamos en armonía con Él y con los demás. Cuando perdonamos, estamos eligiendo la paz de Dios sobre el caos del resentimiento y la amargura. Pero el perdón no solo nos ayuda a mantener la paz, también nos da la fuerza para seguir adelante. En Filipenses 3:13-14, Pablo escribe: «Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús». Pablo entendía que no podía avanzar hacia el futuro si estaba aferrado al pasado. El perdón es el acto de soltar lo que queda atrás para poder alcanzar lo que Dios tiene preparado para nosotros. En la vida práctica, esto puede significar perdonar a un jefe injusto, a un cónyuge que nos ha fallado, o incluso a nosotros mismos por errores del pasado. Cada vez que elegimos perdonar, estamos dando un paso hacia la libertad y la restauración. Y aunque el proceso puede ser doloroso, el resultado vale la pena. Pero, ¿cómo podemos practicar el perdón en medio de las pruebas? El primer paso es reconocer que el perdón no es un sentimiento, sino una decisión. No tienes que sentirte bien para perdonar, solo tienes que estar dispuesto a dejar ir el resentimiento y confiar en que Dios hará justicia. El segundo paso es orar por aquellos que te han ofendido. Jesús nos enseñó a orar por nuestros enemigos y bendecir a quienes nos maldicen. Mateo 5:44. Esto no es fácil, pero es una parte crucial del proceso de perdón. Cuando oramos por quienes nos han herido, estamos liberando el poder de Dios en nuestras vidas y en las vidas de ellos. El tercer paso es enfocarnos en las promesas de Dios. En medio de las pruebas, es fácil perder de vista la fidelidad de Dios, pero cuando recordamos sus promesas, podemos encontrar la fuerza para perdonar y seguir adelante. Versículos como Jeremías 29:11, «Porque yo sé los planes que tengo para vosotros, dice el Señor, planes de bienestar y no de mal, para daros un futuro y una esperanza». Nos recuerdan que Dios tiene un plan para nuestras vidas, incluso cuando no podemos verlo. El perdón nos permite convertir nuestras pruebas en testimonios. En 2 Corintios 1:3-4, Pablo escribe: «Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios». Cuando perdonamos y superamos las pruebas, nos convertimos en instrumentos de consolación y esperanza para los demás. El perdón como fuente de sanidad emocional y espiritual. El perdón no es solo un acto de obediencia a Dios, es también una poderosa herramienta de sanidad. Muchas de las heridas que cargamos en nuestro corazón no son físicas, sino emocionales y espirituales. Estas heridas, si no se tratan, pueden convertirse en fuentes de amargura, resentimiento y enfermedad. Sin embargo, cuando elegimos perdonar, estamos abriendo la puerta a un proceso de sanidad que puede transformar nuestras vidas desde adentro hacia afuera. Pero, ¿cómo funciona exactamente este proceso? ¿Por qué el perdón tiene el poder de sanar heridas tan profundas?
Hoy vamos a explorar este tema y descubrir cómo el perdón puede ser una fuente de sanidad emocional y espiritual en nuestras vidas. En Salmos 147:3 leemos: Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Este versículo nos recuerda que Dios no solo está interesado en nuestra salud física, también quiere sanar nuestras heridas emocionales y espirituales. Pero para que esto suceda, necesitamos estar dispuestos a soltar el resentimiento y la amargura que pueden estar impidiendo nuestra sanidad. El perdón es un paso crucial en este proceso. Cuando perdonamos, estamos liberando el peso emocional que hemos estado cargando. Imagina que llevas una mochila llena de piedras. Cada piedra representa un rencor, una ofensa no perdonada. Cuantas más piedras llevas, más pesada se vuelve la mochila y más difícil es avanzar. El perdón es el acto de soltar esas piedras, de liberarte de ese peso que te impide vivir en plenitud. Pero el perdón no solo nos libera del peso emocional, también nos permite experimentar la paz interior que solo Dios puede dar. En Filipenses 4:7, Pablo escribe: Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esta paz no depende de las circunstancias externas. Es un regalo de Dios que solo podemos experimentar cuando estamos en armonía con Él y con los demás. Además, el perdón nos ayuda a romper ciclos de dolor y sufrimiento. Muchas de las heridas emocionales que cargamos tienen sus raíces en experiencias pasadas, a veces incluso en nuestra infancia. Cuando no perdonamos, estas heridas pueden seguir afectándonos, influyendo en nuestras relaciones, nuestras decisiones y nuestra salud. Pero cuando elegimos perdonar, estamos rompiendo esos ciclos y abriendo la puerta a una nueva forma de vivir. Un ejemplo poderoso de esto se encuentra en la historia de Corrie ten Boom, una mujer que sobrevivió a los horrores de un campo de concentración nazi. Después de la guerra, Corrie se encontró cara a cara con uno de los guardias que la había torturado. En ese momento, sintió una oleada de odio y resentimiento. Pero en lugar de ceder a esos sentimientos, Corrie eligió perdonar. Más tarde, escribió sobre cómo ese acto de perdón la liberó de la carga emocional que había estado cargando durante años. La historia de Corrie nos muestra que el perdón no es solo sobre el otro, es sobre nosotros, es sobre nuestra sanidad y nuestra libertad. Cuando perdonamos, estamos eligiendo no dejar que el dolor del pasado controle nuestro presente y nuestro futuro. Pero, ¿cómo podemos practicar el perdón en nuestra vida diaria? El primer paso es reconocer la necesidad de perdonar. Esto puede ser difícil, especialmente si el dolor es profundo. Pero es importante recordar que el perdón no es un sentimiento, es una decisión. No tienes que sentirte bien para perdonar. Solo tienes que estar dispuesto a dejar ir el resentimiento y confiar en que Dios hará justicia. El segundo paso es orar por aquellos que te han ofendido. Jesús nos enseñó a orar por nuestros enemigos y bendecir a quienes nos maldicen. Mateo 5:44. Esto no es fácil, pero es una parte crucial del proceso de perdón. Cuando oramos por quienes nos han herido, estamos liberando el poder de Dios en nuestras vidas y en las vidas de ellos. El tercer paso es buscar la guía de Dios en el proceso. En Filipenses 4:13, Pablo dice: «Todo lo puedo en Cristo que me fortalece». Cuando te sientas abrumado por el dolor o la dificultad de perdonar, recuerda que no estás solo. Dios está contigo, dándote la fuerza y la sabiduría que necesitas para seguir adelante. El perdón nos permite experimentar la plenitud de la vida que Dios tiene para nosotros. En Juan 10:10, Jesús dice: «Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia».
Esta vida abundante no es solo sobre prosperidad material, es sobre paz, alegría y plenitud emocional y espiritual. Y el perdón es una parte crucial de esta vida abundante. El perdón como camino hacia la plenitud y el propósito. El perdón no es solo un acto de obediencia a Dios, es también una puerta hacia una vida de plenitud y propósito. Muchas veces, el resentimiento y la falta de perdón nos mantienen atados al pasado, impidiéndonos avanzar hacia el futuro que Dios tiene preparado para nosotros. Sin embargo, cuando elegimos perdonar, estamos liberándonos de esas ataduras y abriéndonos a la posibilidad de vivir una vida llena de significado y bendición. Pero, ¿cómo funciona este proceso? ¿Cómo nos libera el perdón para vivir en plenitud y propósito? Hoy vamos a explorar este tema y descubrir cómo el perdón puede transformar nuestra vida y llevarnos a cumplir el plan que Dios tiene para nosotros. En Jeremías 29:11, Dios dice: «Porque yo sé los planes que tengo para vosotros, dice el Señor, planes de bienestar y no de mal, para daros un futuro y una esperanza». Este versículo nos recuerda que Dios tiene un plan para nuestras vidas, un plan lleno de propósito y bendición. Pero para experimentar este plan, necesitamos estar dispuestos a soltar el resentimiento y la amargura que pueden estar impidiendo nuestro avance. El perdón es un paso crucial en este proceso. Cuando perdonamos, estamos liberándonos del peso emocional que hemos estado cargando. Imagina que llevas una mochila llena de piedras. Cada piedra representa un rencor, una ofensa no perdonada. Cuantas más piedras llevas, más pesada se vuelve la mochila y más difícil es avanzar. El perdón es el acto de soltar esas piedras, de liberarte de ese peso que te impide vivir en plenitud. Pero el perdón no solo nos libera del peso emocional, también nos permite experimentar la paz interior que solo Dios puede dar. En Filipenses 4:7, Pablo escribe: «Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús». Esta paz no depende de las circunstancias externas, es un regalo de Dios que solo podemos experimentar cuando estamos en armonía con Él y con los demás. Además, el perdón nos ayuda a romper ciclos de dolor y sufrimiento. Muchas de las heridas emocionales que cargamos tienen sus raíces en experiencias pasadas, a veces incluso en nuestra infancia. Cuando no perdonamos, estas heridas pueden seguir afectándonos, influyendo en nuestras relaciones, nuestras decisiones y nuestra salud. Pero cuando elegimos perdonar, estamos rompiendo esos ciclos y abriendo la puerta a una nueva forma de vivir. Un ejemplo poderoso de esto se encuentra en la historia de José. Después de que José fue vendido como esclavo por sus propios hermanos, pasó años en Egipto, donde finalmente se convirtió en una figura poderosa. Cuando sus hermanos llegaron a Egipto en busca de comida, José tuvo la oportunidad de vengarse, pero en lugar de eso, les dijo: «Vosotros pensasteis hacerme mal, pero Dios lo encaminó para bien, para hacer lo que vemos hoy, mantener con vida a mucho pueblo». Génesis 50:20. José entendió que el perdón no era solo sobre sus hermanos, era sobre el plan de Dios para su vida. Al perdonar, José no solo restauró su relación con sus hermanos, sino que también se convirtió en un canal de bendición para toda una nación. Este principio sigue siendo válido hoy. Cuando perdonamos, no solo estamos obedeciendo a Dios, estamos abriendo la puerta para que Él obre en nuestras vidas de maneras que no podemos comprender. El perdón es como un interruptor que enciende la luz en una habitación oscura. De repente, todo se vuelve claro y podemos ver el camino hacia el propósito que Dios tiene para nosotros. Pero,
¿Cómo podemos practicar el perdón en nuestra vida diaria? El primer paso es reconocer la necesidad de perdonar. Esto puede ser difícil, especialmente si el dolor es profundo, pero es importante recordar que el perdón no es un sentimiento, es una decisión. No tienes que sentirte bien para perdonar, solo tienes que estar dispuesto a dejar ir el resentimiento y confiar en que Dios hará justicia. El segundo paso es orar por aquellos que te han ofendido. Jesús nos enseñó a orar por nuestros enemigos y bendecir a quienes nos maldicen. Mateo 5:44. Esto no es fácil, pero es una parte crucial del proceso de perdón. Cuando oramos por quienes nos han herido, estamos liberando el poder de Dios en nuestras vidas y en las vidas de ellos. El tercer paso es buscar la guía de Dios en el proceso. En Filipenses 4:13, Pablo dice: «Todo lo puedo en Cristo que me fortalece». Cuando te sientas abrumado por el dolor o la dificultad de perdonar, recuerda que no estás solo. Dios está contigo, dándote la fuerza y la sabiduría que necesitas para seguir adelante. El perdón nos permite experimentar la plenitud de la vida que Dios tiene para nosotros. En Juan 10:10, Jesús dice: «Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia». Esta vida abundante no es solo sobre prosperidad material, es sobre paz, alegría y plenitud emocional y espiritual. Y el perdón es una parte crucial de esta vida abundante. El perdón como herramienta para enfrentar los desafíos y las pruebas de la vida. La vida está llena de desafíos y pruebas que pueden dejarnos sintiéndonos heridos, traicionados y abrumados. En medio de estas dificultades, el perdón puede parecer una opción poco atractiva o incluso imposible. Sin embargo, es precisamente en estos momentos cuando el perdón se convierte en una de las herramientas más poderosas que tenemos a nuestra disposición. No solo nos ayuda a liberarnos del peso del resentimiento, sino que también nos fortalece para enfrentar las adversidades con gracia y resiliencia. Pero, ¿cómo funciona esto en la práctica? ¿Cómo podemos usar el perdón como un arma espiritual en medio de las pruebas? Hoy vamos a explorar este tema y descubrir cómo el perdón puede transformar nuestra perspectiva y nuestra capacidad para superar los desafíos de la vida. En Romanos 8:28, Pablo escribe: «Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados». Este versículo nos recuerda que, incluso en las situaciones más difíciles, Dios está trabajando para nuestro bien. Pero para ver esta verdad, necesitamos liberarnos de la amargura y el resentimiento que pueden nublar nuestra visión. El perdón nos permite ver más allá de las circunstancias inmediatas y confiar en que Dios tiene un plan mayor. Un ejemplo poderoso de esto se encuentra en la vida de Job. Job perdió todo: sus hijos, sus posesiones y su salud. En medio de su sufrimiento, sus amigos lo acusaron de haber pecado, y su esposa le sugirió que maldijera a Dios y muriera. Pero Job eligió una respuesta diferente. Aunque luchó con preguntas y dudas, nunca dejó de confiar en Dios. Y al final, no solo fue restaurado, sino que también recibió una comprensión más profunda de la soberanía y el amor de Dios. La historia de Job nos enseña que el perdón no es solo sobre perdonar a las personas. También es sobre perdonar las circunstancias y confiar en que Dios está en control. Cuando enfrentamos pruebas, es fácil culpar a otros o incluso a Dios por lo que está sucediendo. Pero el perdón nos permite soltar esa culpa y enfocarnos en la fidelidad de Dios, incluso cuando no entendemos lo que está pasando. Además, el perdón nos ayuda a mantener nuestra paz interior en medio de la tormenta. En Juan 14:27, Jesús dice: «La paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo os la doy».
Esta paz no depende de las circunstancias externas. Es un regalo de Dios que solo podemos experimentar cuando estamos en armonía con Él y con los demás. Cuando perdonamos, estamos eligiendo la paz de Dios sobre el caos del resentimiento y la amargura. Pero el perdón no solo nos ayuda a mantener la paz, también nos da la fuerza para seguir adelante. En Filipenses 3, 13, 14, Pablo escribe: Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pablo entendía que no podía avanzar hacia el futuro si estaba aferrado al pasado. El perdón es el acto de soltar lo que queda atrás para poder alcanzar lo que Dios tiene preparado para nosotros. En la vida práctica, esto puede significar perdonar a un jefe injusto, a un cónyuge que nos ha fallado o incluso a nosotros mismos por errores del pasado. Cada vez que elegimos perdonar, estamos dando un paso hacia la libertad y la restauración. Y aunque el proceso puede ser doloroso, el resultado vale la pena. Pero, ¿cómo podemos practicar el perdón en medio de las pruebas? El primer paso es reconocer que el perdón no es un sentimiento, sino una decisión. No tienes que sentirte bien para perdonar, solo tienes que estar dispuesto a dejar ir el resentimiento y confiar en que Dios hará justicia. El segundo paso es orar por aquellos que te han ofendido. Jesús nos enseñó a orar por nuestros enemigos y bendecir a quienes nos maldicen. Mateo 5:44. Esto no es fácil, pero es una parte crucial del proceso de perdón. Cuando oramos por quienes nos han herido, estamos liberando el poder de Dios en nuestras vidas y en las vidas de ellos. El tercer paso es enfocarnos en las promesas de Dios. En medio de las pruebas es fácil perder de vista la fidelidad de Dios. Pero cuando recordamos sus promesas, podemos encontrar la fuerza para perdonar y seguir adelante. Versículos como Jeremías 29:11. Porque yo sé los planes que tengo para vosotros, dice el Señor, planes de bienestar y no de mal, para daros un futuro y una esperanza. Nos recuerdan que Dios tiene un plan para nuestras vidas, incluso cuando no podemos verlo. En 2 Corintios 1, 3, 4, Pablo escribe: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Cuando perdonamos y superamos las pruebas, nos convertimos en instrumentos de consolación y esperanza para los demás. Hemos llegado al final de este viaje, pero es solo el comienzo de una nueva etapa en tu vida. Hoy hemos explorado el misterio del perdón de Dios y cómo puede transformar nuestras vidas, nuestras relaciones y nuestra capacidad para enfrentar los desafíos. Hemos visto cómo el perdón no solo nos libera del resentimiento y la amargura, sino que también nos abre las puertas a la sanidad, la restauración y el propósito divino. El perdón no es fácil, pero es necesario. Es una decisión que nos permite avanzar, crecer y experimentar la plenitud de la vida que Dios tiene para nosotros. Cuando perdonamos, estamos eligiendo reflejar el amor incondicional de Dios al mundo. Estamos eligiendo ser instrumentos de su gracia y misericordia en un mundo que tanto lo necesita. Pero el perdón no es solo sobre el pasado, es sobre el futuro. Es sobre la vida que Dios quiere que vivamos, llena de paz, alegría y propósito. Es sobre las relaciones que podemos restaurar, las bendiciones que podemos recibir y el impacto que podemos tener en los demás. Así que hoy te desafío a dar el primer paso.
Piensa en alguien a quien necesitas perdonar. Puede ser alguien que te ha herido profundamente, puede ser una situación que aún te causa dolor. Y en oración, pídele a Dios que te ayude a liberar el perdón. Recuerda, el perdón no es un sentimiento, es una decisión. Y cuando decides perdonar, estás activando un arma espiritual poderosa. Antes de terminar, quiero felicitarte por llegar hasta aquí. No es casualidad que estés viendo este video. Dios tiene un mensaje especial para ti y espero que hayas sentido su presencia y su amor a lo largo de este estudio. Ahora te pido que hagas algo importante. Escribe en los comentarios, elijo perdonar. Este simple acto no solo te ayudará a comprometerte con el perdón, sino que también inspirará a otros a hacer lo mismo. Además, si este contenido ha tocado tu corazón, no olvides dar like y suscribirte al canal. Al hacerlo, estás ayudando a difundir el mensaje del amor incondicional de Dios y apoyando este ministerio para que podamos seguir creando contenido que transforme vidas. Finalmente, quiero invitarte a quedarte en silencio por unos minutos después de terminar este video. Cierra los ojos, respira profundamente y permite que la presencia de Dios te inunde. Reflexiona en lo que has aprendido hoy y pídele a Dios que te guíe en este proceso de perdón y sanidad. Recuerda, el perdón no es el final, es el comienzo. Es el primer paso hacia una vida llena de amor, propósito y bendición. Y tú tienes el poder de dar ese paso hoy. Gracias por ser parte de esta comunidad, gracias por permitirme compartir este mensaje contigo. Y recuerda, no importa lo que hayas pasado, no importa cuán profundo sea el dolor, el amor incondicional de Dios es más grande. Él está contigo y Él te ayudará a perdonar y a seguir adelante. Que la paz de Cristo esté contigo siempre. Amén.